La viuda representa en ese momento una iglesia que no tiene aún la presencia de Jesucristo en esta tierra. Entonces había escasez de la palabra de Dios, llamémosle así. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había hecho su manifestación o su presencia en esta tierra. Posteriormente a que esta viuda obedece la voz del profeta y hace el pan, tanto el profeta como la viuda como el niño se alimentan de este pan, que es la figura profética o la sombra profética de Jesucristo. Hoy sí aplaudimos bastante. Muy bien. Vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Esta ya es la última enseñanza en cuanto a la serie que hemos estado ministrando de la iglesia. Y le hemos colocado por nombre: el destino es las alturas. Creo yo que es importante que cada uno de nosotros logremos dimensionar la realidad que vivimos por medio de Dios y lo que a la iglesia fue llamada. Y para eso yo quisiera que pudiéramos iniciar leyendo la epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, donde en ese momento pues el escritor a los Hebreos está hablando de Jesucristo, que es el mediador de un nuevo pacto. Pero hay algo importante aquí. Yo quisiera que pudiéramos rescatar, y ya van a ver por qué vamos a iniciar leyendo esto. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí está hablando de la ley, pero también de todas aquellas cosas que proféticamente nos fueron anunciadas, que sirvieron como una sombra o una figura de las cosas celestiales, dice la escritura. Como se le advirtió a Moisés, es decir, la experiencia de Moisés no fue un invento, ¿verdad? No fue el resultado de su ingenio, o a la gran Moisés, qué creativo, qué pilas hizo 10 mandamientos. Y cómo se los imaginó, dónde los copió, ¿verdad? Sino en verdad estos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí claramente dice que se le advirtió a Moisés que hiciera todas las cosas conforme al modelo. Miren, esto es importante que lo veamos. El modelo nos habla de un diseño preestablecido. ¿Se recuerdan que cuando veíamos en el Evangelio de Mateo que Jesús decía que Él iba a edificar, era porque Él iba a construir de nosotros, a través de su iglesia, la morada, pero que Él entonces también se iba a constituir como el fundamento de la iglesia? Pero posteriormente nosotros vemos en Efesios capítulo 2 versículo 20, donde el apóstol Pablo nos invita a ser edificados, es decir, ya no está hablando de edificaré como en Mateo, sino de edificaos, porque ya es una instrucción de carácter mandatoria para la iglesia, que hace referencia a que podamos seguir los parámetros del plan diseñado por Dios, en otras palabras. Entonces aquí claramente nosotros vemos en Hebreos 8, capítulo 5, que a Moisés se le advirtió, dice, que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte. Es decir, hay diseño para la iglesia, hay un modelo. Digan conmigo: para la iglesia hay un diseño. Bueno, esto ya no. Entonces es ahí donde nosotros debemos comprender que la iglesia no depende de la creatividad del ser humano,
sino del diseño de Dios, ¿verdad? Por supuesto, en la medida en que hay una iglesia que está creciendo de acuerdo al diseño de Dios, seguramente Dios, por medio también de su gracia, va a iluminar las formas para que, no desapegándose del modelo, pueda contribuir a ese diseño para poderlo expandir, ¿verdad? Pero ahí es donde necesitamos, por supuesto, la inspiración divina de Dios. Pero en ese mismo versículo nos habla de que todas estas cosas pasadas fueron figura y sombra de las cosas celestiales. Y es por eso que hoy vamos a ponernos un poco a viajar en el tiempo por medio del Antiguo Testamento, para que nosotros podamos extraer figuras y sombras de precisamente el modelo del Señor, para que nos demos cuenta que todo lo que Dios ha previsto no lo ha hecho de manera improvisada, sino según, dice aquí, las cosas celestiales. Y es ahí donde nosotros necesitamos crecer, abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos para entrar y permitir que entre la realidad del Espíritu de Dios, la realidad de Dios a través de Cristo a nuestras vidas. De tal manera que entonces podamos edificar de acuerdo al modelo, al diseño, todo lo que tiene que ver conforme a los asuntos celestiales. ¿Estamos? Entonces, para eso vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, que es un libro del Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, a partir del versículo 8. Esto nos narra, creo que muchos de nosotros lo hemos leído, o lo hemos escuchado, o lo hemos visto en la escritura, sobre Elías y la viuda de Sarepta. Ahí hay una serie de figuras y sombras proféticas que anunciaban los asuntos y las cosas celestiales que hoy vamos a ver, para que nos demos cuenta que todo lo que Dios ha hecho, incluso desde el Antiguo Testamento, tiene que ver con el diseño de su iglesia. Es decir, su iglesia no es una ocurrencia de último momento de Dios, sino un instrumento que va haciéndose o es extraída, mejor dicho, de Jesucristo mismo, pero que debe hacerse al modelo, al diseño que Dios ha trazado para ella. Entonces vamos a leer que, bueno, para explicarles un poco, ¿verdad? Sarepta, traducido ya al español, significa el hogar de las viudas. Precisamente por eso ahí Elías encuentra una viuda. En ese tiempo Sarepta tenía un dios, la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad. Por eso tiene que ver mucho que ese era un lugar de viudas, ¿verdad? Era un lugar donde se carecía de la multiplicación del ser humano, ¿verdad? Por otra parte, también podemos nosotros ver a través de un contexto histórico que era un tiempo de hambre. Era un tiempo de hambre en este lugar. Es decir, nosotros tenemos que prestarle atención a esto para entender el contexto en el que se da esta parte de la historia. Entonces vamos a dar inicio leyendo en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Dios, aquí en Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta, un lugar de hambre y de cielos cerrados, el hogar de las viudas y un lugar donde se adoraba la diosa Acera. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Dios, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías les dijo: no tengas temor, ve y haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Dios que Dios le había dicho a Elías. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ya dijo Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Dios dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Dios oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Bueno, vamos a sacar varios elementos proféticos, como veíamos a través de lo que leímos en la carta a los Hebreos, sobre cómo Dios a través del tiempo no ha cambiado en función de su diseño. Y vamos a darnos cuenta que desde el versículo 8, por ejemplo, pues bueno, Elías en el versículo 8 y 9 vemos que fue guiado por Dios para Sarepta, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pero por otra parte, quiero que empecemos a notar algunos acontecimientos importantes. Por ejemplo, en el versículo 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y miren el versículo 12, ya respondió que no tiene pan cocido, solo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando presentaban una ofrenda, lo hacían también por medio de la harina y el aceite. Entonces no es casualidad que Dios haya movido a Elías a esta ciudad donde había una mujer y donde escaseaba y había hambre, y que esta viuda precisamente tuviera en sus manos aceite y harina. Y es aquí donde quiero que empecemos a prestar atención. Cuando la escritura hace referencia, proféticamente hablando desde el Antiguo Testamento, de la harina, la utiliza como una sombra profética de la misma humanidad. De esto nosotros podemos leerlo en Mateo 13:33, cuando habla de la levadura, la parábola del reino, que dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Qué hace la levadura en la harina? Pues la leuda. La intención del reino es que esté a través de su iglesia en el mundo, pero que no sea del mundo. Entonces la harina aquí representa a la humanidad. De igual forma, en esta parte de la escritura de Primera de Reyes, esta expresión de la harina representa la parte humana que ella tenía de alguna manera, sin verlo así, ella en ese momento de manera profética en sus manos. Y por otra parte tenía harina, tenía el aceite. El aceite pues representa la misma presencia de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta nosotros que para poder ella hacer el pan, lo que necesitaba era combinar el aceite, la presencia de Jesucristo, llamémosle así,
y la harina, representación de la humanidad, para entonces extraer de esta combinación el pan que el profeta le estaba pidiendo. Si nosotros traemos a nuestra memoria, si no estoy mal, en Juan 6:49, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 49, hay una experiencia que nos puede dar una mayor claridad sobre lo que representa el pan. Y dice: y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, vamos a detenernos ahí. Gracias. Vemos que en ese acontecimiento del profeta Elías había una expresión celestial y habían elementos que solamente muchas veces utilizaban, mejor dicho, los sacerdotes del orden levítico para presentar ofrendas. La harina, el aceite, que combinado hacía el pan que Elías estaba pidiéndole a esta viuda. Esta mujer tenía temor. ¿Por qué? Porque era un tiempo de hambre. Era un tiempo donde estaban cerrados los cielos y pues a la final estaba en una ciudad de viudas. La viuda representa en ese momento una iglesia que no tiene aún la presencia de Jesucristo en esta tierra. Entonces había escasez de la palabra de Dios, llamémosle así. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había hecho su manifestación o su presencia en esta tierra. Posteriormente a que esta viuda obedece la voz del profeta y hace el pan, tanto el profeta como la viuda como el niño se alimentan de este pan, que es la figura profética o la sombra profética de Jesucristo. Y en el versículo 15 lo podemos ver y dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Vemos claramente que entonces la palabra que de parte de Dios por medio del profeta la viuda había recibido se cumplió. Comieron no solamente ese momento, sino les alcanzó para mucho tiempo más. Ya leímos nosotros ahora en el Evangelio de Juan que ese pan representa el pan eterno de Dios. Es decir, ahí había un acontecimiento profético por medio del que tanto la madre, viuda, el niño y el profeta se alimentaron. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Nosotros lo vemos en el versículo 17, que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para mí traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Verdad? Es decir, ¿qué sucedió con ese niño? Ese niño murió. Y murió posteriormente a haber ingerido el pan. Es decir, esto es poderoso y es maravilloso. Y posteriormente nosotros vemos que viene entonces el profeta y se recuesta sobre el niño 3 veces, dice la escritura. La escritura, el número 3 en la escritura representa en este caso y en este contexto plenitud. Es decir, que después de que el profeta se recuesta sobre el niño recibe un estado de plenitud, proféticamente hablando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con ese niño? El niño se levanta. Y no solamente eso, sino dice la escritura que este niño revivió, dice. Y en el versículo 23 dice que ahora no solamente resucitó, sino ahora vive.
Es decir, aquí hay una serie de acontecimientos maravillosos, poderosos, proféticos, que anunciaban las cosas celestiales que iban a ser manifestadas en el tiempo a través de Jesucristo. Nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que después de comer pan el niño muera en lugar de tener más fuerza? Pues eso sería lo lógico, o el sentido común nos diría: alguien que come se nutre y entonces se fortalece, es menos probable que muera. Es más, ella su esperanza la tenía por los suelos. Si ustedes ven, cuando el profeta le dice: mira, me vas a hacer un pan, le dice: no ves que no tenemos, y lo que tenemos no lo vamos a comer, y cuando no lo comamos vamos a morir. Y no solo no pasó eso en primera instancia, sino les abundó el pan y resulta que comiendo el pan muere. Y es aquí donde yo quisiera que nosotros empezáramos a prestar atención. Nosotros, lamentablemente, la iglesia ha sido inyectada o vacunada contra el mismo evangelio del diseño de Dios, su iglesia. Tanto que es su iglesia quien desprecia de alguna manera la realidad de su diseño. De ahí que luego de que ellos comieron el pan, el niño experimenta muerte, pero experimenta muerte para ahora ser resucitado, y luego de resucitado entonces pueda vivir. Por eso el hecho de que el profeta se haya recostado sobre él 3 veces, y estos 3 veces signifiquen plenitud y perfección, no es casualidad, sino por el contrario, era necesario que luego de ingerir la iglesia el pan de vida eterno, inicie un proceso de muerte a su humanidad, porque muriendo la humanidad de su iglesia, se resucita espiritual y proféticamente al diseño de Dios. Y lo que sucede con esa iglesia es altamente poderoso, porque no solamente ahora resucita por medio de la plenitud de la vida de Dios, sino que ahora su iglesia vive. Porque así claramente lo dice en este acontecimiento: revive, en otras versiones habla de resucita, y ahora, versículo 23, vive. Luego de recibir la plenitud, la experiencia profética que representaba la plenitud de la vida de Dios. Y entonces en el versículo 24 viene la mujer y le dice y reconoce al profeta y le dice: y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. En otras palabras, ella termina reconociendo en el profeta la realidad de Dios. Palabra verdad viene del griego aletheia, que significa realidad. Ella reconoce la realidad de Dios por medio del profeta. Sin darse cuenta, ella estaba ministrando un tipo de ofrenda, harina y aceite, que representaba a la humanidad que iba a ser salvada en el momento en el que en ella es incorporada la presencia misma de Dios. A ustedes les conviene, mi iglesia, que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá sobre ustedes el Consolador, y entonces podrán comer del pan eterno que hará morir su humanidad. Juntamente con él hemos sido crucificados, que hará morir su humanidad, pero que hará resucitar a través de mi iglesia su vida, la vida de Dios. Lo que sucede es que a veces nosotros, y es aquí donde necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y ministre nuestros pensamientos, porque lo primero que le da a la iglesia es temor de morir a sí mismo. Morir, y nos sentimos náuseas y de todo, sin darnos cuenta que a lo que morimos es el vacío y la carencia de una vida que no tiene más existencia que su propia carne, y que al resucitar se tiene entonces la experiencia de una vida gloriosa, plena,
O hagamos una simple analogía o una comparación sencilla. ¿Qué vida es más relevante o poderosa? ¿La tuya, la mía o la de Cristo? Pero nos da miedo tener esa vida gloriosa y nos aferramos a la vida que por diseño Dios trazó, que sea crucificada para que entonces pueda haber una experiencia de vida plena en su iglesia. ¿Y qué va a pasar entonces con una iglesia que al comer muere? Resucite a la vida poderosa, gloriosa, abundante, plena de Dios. Pero como nos han inyectado contra esto que es el diseño de Dios, cuando escuchamos esto, lo que queremos es correr, pensando que nuestra vida inconscientemente es superior a la de Jesucristo, cuando por mucho es nada comparada con la de Jesucristo. Y es ahí entonces donde su iglesia debe experimentar un proceso de transformador por medio de alimentarse del pan de vida eterno. Y entonces experimentar, como en algún momento dijo la viuda, porque en ese momento era viuda la iglesia porque no estaba el esposo Jesucristo, lo que por medio de Jesucristo hemos recibido es realidad, es nuestra realidad espiritual. Y es precisamente ese proceso en el diseño el que nos va a calificar para ser altamente competentes en la iglesia y la iglesia en el mundo, porque hemos recibido la presencia misma de Dios en nuestros corazones. Por eso, iglesia, te conviene que yo me vaya. Y es ahí donde muchas veces nosotros no identificamos el proceso santificador de Dios, en donde en muchos momentos de nuestra vida nos conduce por escenarios en donde hace morir nuestra humanidad, pero que glorifica a Dios. Porque entre menos de nosotros, más de Él. Y si Él es más visible, más gloriosa es la vida que se ve a través de nosotros. Iglesia, entonces, que avanza en entendimiento, poderosa y entendida. ¿Por qué? Porque ha recibido la vida. Yo numeraba por lo menos aquí 3 características: que es plena, que es suprema y que es suficiente. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ir experimentando también en este proceso santificador de Dios la exposición a su palabra, porque la exposición a su palabra es como el agua, dice la Escritura, que purifica. No solamente como el pan me engendra de su vida, sino ahora el proceso santificador va a ir haciendo morir mi humanidad para que sea más gloriosa la vida que se ve a través de nosotros. Sino ahora también su iglesia se expone a su palabra para que por medio de su palabra seamos lavados. Y no olvidemos, como dijo el apóstol Pedro, la purificación de nuestros pecados. Por eso es que el diseño de Dios y de su iglesia no es una cuestión que Dios se recién inventó. O cuando anduvo Jesús aquí, vio que los griegos tenían asambleas, que les conocían como eclesías, que tenían alguna injerencia en algunos asuntos políticos, religiosos. Dijo, iglesia, le voy a decir iglesia. Es una realidad que siempre estuvo en el corazón de Dios, para que a través de su iglesia pueda hacerse visible la realidad de Dios. Y esta exposición permanente a la palabra de Dios va a ir transformando profundamente desde nuestro consciente hasta nuestro subconsciente. Nosotros como iglesia no tenemos problemas a nivel consciente. Algunas pequeñas situaciones o algunos casos puntuales.
Pero el mayor problema de su iglesia está a nivel subconsciente. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando alguno de nosotros atraviesa un escenario de dificultad? A nivel consciente, yo conozco que hay una realidad, pero a nivel subconsciente me notifica una serie de cosas que están muy distantes a su realidad. Si me enfermo, me creo un enfermo. Si estoy padeciendo escasez, me considero un pobre. Por eso es que, y esto se los he dicho, un sentimiento, una situación, un momento no puede ser criterio de validez. No es lo que te valida. Perdí mi valor, mi sentido y mi significado por una situación. Eso no es cierto. Tu valor, tu sentido, tu estima y tu identidad está en función de quien te ha dado su nombre. Y quien nos ha dado su nombre, iglesia, es Cristo. El nombre que es sobre todo nombre. Pero hay una tarea ahí donde el entrenamiento, como dice la Escritura, de los sentidos espirituales va naturalizando la vida que de Dios hemos recibido. Y ese entrenamiento que naturaliza la vida que hemos recibido es la que entonces inicia un proceso de transformación, ya no solo al nivel consciente, sino al nivel subconsciente, donde entonces, no importando el escenario, por mucho que te duela, porque puede existir dolor, no define, no determina quién es o cuál es tu identidad, tu sentido, tu estima y tu significado. Porque el significado, el sentido, la estima y el valor de su iglesia está en Cristo. Y es ahí en donde entonces cada uno de nosotros, al entender que al comer el pan habrá un proceso de purificación, porque el proceso de purificación nos prepara para la transformación, nosotros no vamos a vivir los escenarios como los vive el mundo, como quienes no tienen esperanza, sino como quienes entienden que lo que viven solamente es un instrumento que nos está auxiliando o ayudando para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y quien que está siendo conformado a la imagen de Jesucristo está perdiendo. Por eso ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo que ha de venir, ni lo que pasó, es quien a su iglesia le da valor, estima, significado, sentido o propósito. Porque todo esto nosotros lo hemos recibido en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Así que no estés desesperanzada, iglesia, por el escenario que atravieses. Es un instrumento de purificación que cada día más te conforma a la imagen de Dios. Pero exponte a su palabra que te va a purificar, y entre más expuesto a algo tú estés, más penetración tendrá a tu nivel subconsciente. Y es ahí en donde entonces nosotros podremos experimentar este acontecimiento profético que solo anunciaba lo que estaba preservado en el tiempo. ¿Y qué es lo que estaba preservado en el tiempo? La venida de Jesucristo, que vino a ser su esposa, la iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia no somos la novia de Dios, somos la esposa de Cristo. Si no, Dios mismo estaría en contra del diseño, porque está fecundando a la novia. Y si está engendrando a la novia, es porque es su esposa. Nosotros somos la esposa de Jesucristo. Así que yo te digo, no disminuyas esta realidad, no la minimices. Abre tu corazón para abrazar esta propuesta de Dios, porque solo abrazando esta propuesta de Dios experimentarás un estado de vida pleno, glorioso, poderoso, supremo y suficiente.
como dice la Escritura, para hacer su templo. En Efesios 2, ahí en ese capítulo habla que seamos edificados para hacer ¿qué? Su templo, su morada, el lugar donde Dios se hace visible, se hace notorio. Por eso es que como iglesia uno de los primeros acontecimientos que recibimos al nacer es ese proceso de muerte. Pero el que experimenta ese proceso de muerte, que muchas veces es apremiante, está capacitado para resucitar y para vivir plenamente. Un ejemplo de esto nosotros podríamos verlo en el famoso Arca del Pacto. ¿Qué sucedía con el Arca del Pacto? Donde era de bendición, porque lo que había ahí, además de las leyes, etc., estaba la presencia misma de Dios para hacer su templo. Pero Dios no va a poder traer su expresión plena en un templo que esté más vivo Él que la misma presencia de Dios en Él. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, Él está viviendo su vida a través de mí. ¿No es poderoso eso? Que Dios esté viviendo su vida a través de ti. Eso es lo más lindo, poderoso, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pero como dijo el apóstol Pablo, ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado, yo prosigo. Y eso que vivió cosas y expresiones gloriosas, pero no era todo, decía él. Prosigo. Su iglesia es una iglesia valiente para no fracasar. Por eso nos sacó de ese estado de fracaso que no podía avanzar en su propósito, y nos dio la vida eterna de Dios para poder alcanzar el propósito, la meta y el objetivo de la plenitud perfecta de Dios. Pero esta es una tarea permanente y eterna para la iglesia. Vemos en toda la Escritura el diseño de Dios, ¿verdad? Como vimos, le dijo a Moisés: haz conforme al molde, al modelo que te he dado. Nosotros como iglesia debemos hacernos de acuerdo al modelo que hemos recibido de Dios. Y quisiera que pudiéramos ver una imagen, la número 1, por favor. Es sencilla, ¿verdad? Pero que de pronto podría graficarnos o explicarnos un poco mejor esto. Tal vez a veces las imágenes nos dejan nos implantan una mejor imagen, una mejor idea, una mejor forma, ¿verdad? Y aquí dice vida vacía. La vida vacía, yo. ¿Qué es lo que necesita pasar con esa vida vacía? Muerte. ¿Qué hay en esa vida vacía, yo? Carencia de propósito, sentido y significado. Vida llena de Dios, o la nueva vida. ¿Qué es lo que necesita experimentar entonces si hay una muerte en la vida vacía? Se resucita. ¿Y a qué resucita? A una vida plena, llena, perfecta, abundante y bendecida. Ir conociendo esa plenitud, esa llenura, esa perfección, esa abundancia y eso bendecida que es un proceso permanente de vida. Yo por supuesto recibo la plena vida de Dios, porque Dios no está partido. Lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a lo que Él es. Dios es perfecto. Pero ahora esa vida plena y perfecta que recibo en mi corazón, en mi alma, en mi vida, en mis pensamientos, que necesitan desarrollarse. Porque el edificio bien coordinado, ¿qué dice que sucede? Crece. Está previsto según el modelo que esté bien coordinada para que pueda experimentar ¿qué? Crecimiento, desarrollo de la vida que ha recibido a través de ese proceso de muerte que no tenía propósito, que no tenía sentido, que no tenía significado, y que al estar resucitada en esa vida llena de Dios empieza a experimentar un proceso de la vida plena, llena, perfecta, abundante y bendecida de Dios. Por eso es que nosotros vemos cosas como lo que dice Juan 14, dice Juan 14:6, gracias. Jesús les dijo: yo soy, ¿qué cosa? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, la única forma de experimentar el camino, la verdad y la vida es por medio de ¿quién? ¿Quién está hablando ahí? El camino, del griego odos,
que hace referencia a la forma de llegar. Yo soy la manera para llegar a Dios. Es decir, el lugar por donde debe transitar la iglesia. La iglesia debe aprender a transitar por el camino que de Dios ha sido trazado. El camino que de Dios ha sido diseñado. Porque es la única manera de que entonces podremos alcanzar o llegar a lo que Dios tiene previsto. ¿Y qué es lo que Dios tiene previsto? Que su propósito se convierta en una experiencia de vida real a través de su iglesia. Regresemos otra vez gracias. Y la verdad, es decir, Él es ese procedimiento para llegar también y tener una experiencia sobre la verdad. Aletheia, ¿verdad? Él se convierte entonces en la realidad de la iglesia. Eso no quiere decir que esto te exima a ti de no experimentar escenarios que muchas veces puedan ser adversos. Y no que mi realidad, sí, pero lo que nosotros necesitamos como iglesia es avanzar hacia una mentalidad de vida espiritual. Porque es precisamente eso lo que les falló en algún momento a los judíos, a los fariseos, al sionismo político religioso de la época, que su visión estaba centrada en las cuestiones terrenales, temporales y no eternas. Tanto que tuvo un enfrentamiento Jesús con algunos de ellos, y les dice: a ustedes les parece que yo estoy en lo que ustedes están leyendo, pero lo que ustedes están leyendo testifica de quién yo soy. Porque la única manera de recibir la verdad es teniendo la palabra de Dios en nuestras vidas, y que esta palabra vaya transformando desde nuestro corazón nuestra realidad interna. Y entonces haya una iglesia capacitada que asuma las situaciones temporales de esta tierra de acuerdo a la verdad de Dios, a la realidad de Dios, y no según lo que esté sucediendo. Si tú resuelves en esta vida de acuerdo a lo que pase, lo más probable es que tú te arrepientas una y otra vez de haber tomado la decisión que tú tomaste. Porque muchas veces, mientras estamos experimentando este proceso, la mayoría de nuestros impulsos son según nuestras propias sensaciones. Y nuestras sensaciones no necesariamente son nuestra realidad, sino eso, una sensación, un momento, algo que dejará de ser. Pero en la medida en que nosotros estamos transitando por la manera, por el camino, y estamos experimentando la verdad, la realidad de Dios, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras determinaciones serán en función de la realidad que está gobernando nuestros corazones. Y entonces no seremos una iglesia frágil en su propia humanidad, sino una iglesia que en la realidad de Dios está experimentando un estado, una transición en la transformación de esta vida plena de Dios. Ay, es que se dice fácil, pero a él no le ha tocado vivir. Seguramente si aquí nos paramos todos tendríamos algún testimonio y algún par de testimonios. Pero lo que la iglesia necesita es abrazar su realidad de acuerdo a la verdad eterna de Dios. Entonces vas a ser una persona menos circunstancial, menos temporal y más de propósito. Y sobre esa iglesia, su iglesia, la de Dios, no prevalecerá ni el Hades. Y una de las expresiones más demoníacas o satánicas de la iglesia, en la iglesia, proviene desde nuestra propia naturaleza. Ni siquiera nosotros
podremos atentar en la medida en la que estamos muriendo, pero estamos resucitando. Por eso nuestras decisiones no serán en función de sensaciones, sino dirigidas, gobernadas por la realidad de Dios, por su verdad, porque está transitando en el camino que es la vida misma de Jesucristo. Yo soy, es decir, él no está hablando desde un asunto como que si tuviera un predicado, ¿verdad? Sino diría: yo tengo el camino, yo tengo la verdad, yo soy la sustancia, el camino que necesita la iglesia para vivir. Soy la verdad. No tengo verdad, soy la verdad. Y por cuanto lo que soy, evidentemente tengo por lo que soy. Y la vida plena, la vida zoe de Dios. Vida zoe, característica principal que es eterna, autoexistente y sostenida por ella misma. Objetivo y propósito: el Padre comparte íntimamente su don de vida con sus hijos, creando en cada uno su semejanza, dando la capacidad de la vida eterna. Yo soy la forma, el camino, la realidad de la iglesia. Y la vida que nos da la capacidad de vivir esta vida eterna. Por eso es que a su iglesia el Señor les ha dado en su corazón eternidad. Hay eternidad en nuestros corazones, para que no quedemos atrapados en este mundo, sino logremos dimensionar que el diseño de la iglesia de Dios es y está en las alturas, en lo celestial, en lo eterno. Somos la iglesia del Dios viviente, baluarte, columna de su realidad. Pero esta realidad va a ir siendo visible en la medida en que esta iglesia pierde su humanidad. A menor humanidad, mayor realidad. Miren lo que dice el capítulo 6 de la carta a los Romanos. ¿Por qué es el camino? Porque con Él hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó, lo que vimos proféticamente, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Hay versiones que dicen novedad de vida. ¿Para qué fuimos sepultados? ¿Y para qué fuimos resucitados? Para andar ¿en qué? En vida nueva, andar según el ritmo del Espíritu Santo de Dios. Es su Espíritu el que a nosotros nos ha dado su ritmo, su dinámica, su manera, su forma. Por eso es que su iglesia no es una iglesia huérfana. Estoy solo. No somos una iglesia huérfana. Dios, juntamente con su Hijo, nos sepultó para que resucite una iglesia que ande al ritmo del Espíritu en una nueva, ¿qué cosa? Vida, la vida eterna de Dios. Por eso es que como iglesia hemos sido escogidos, llamados, predestinados, no según nuestras propias obras, sino la misma obra de Dios, para que nadie se gloríe y podamos voltear a ver todo el tiempo a Cristo y reconocer que toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos es de Él, por siempre y para siempre. Yo hice otra imagen, si la pudiéramos ver, ya vamos a ir cerrando, no sé cuánto tiempo. Aquí dice gracia.
salvación, la gracia en Jesucristo nos dio la salvación y el arrepentimiento, el apremio de experimentar un nuevo propósito, un nuevo hombre interior y una nueva vida, es decir, una novedad de vida. La gracia de Dios fue prevista para salvarnos y que por medio de la salvación experimentemos el arrepentimiento, el apremio de experimentar un nuevo propósito. Por eso es que su iglesia empieza a ser movida, llenada de esa necesidad de experimentar el propósito de Dios. Señor, necesito conocerte, necesito experimentarte. Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, abre mis sentidos espirituales, abre los ojos de mi entendimiento. Conviértete en mi realidad, que yo pueda ir experimentándote como el camino a la vida plena, a la vida abundante, a la vida eterna. ¿Por qué muchos hermanos en la fe se quedan en el camino? Porque decidieron no morir y aferrarse a una vida sin sentido, sin significado y sin propósito. Pero cuando la iglesia inicia el proceso de la muerte a su humanidad, va a estar apremiada por experimentar aún en medio del dolor, de la dificultad, estar apremiada, ser llenada del nuevo propósito celestial, ser transformada a la imagen del nuevo hombre y andar al ritmo del Espíritu en la novedad de vida. En este mundo tendrás aflicción, que no se tiene, lo que aún falta, lo que se pierde, pero dolerá menos para la iglesia si entiende que lo vive en una esperanza viva, y es que está siendo transformada, y a la vida que está siendo transformada es gloriosa. Es la vida de Jesucristo, es la vida de Cristo. ¿Quién fracasa con esa vida? El diseño, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, ha sido claro. El niño que comió el pan murió, y solo muerto el acontecimiento profético lo levantó, resucitó. Y el niño ahora no solo resucitó, sino andaba vivo. El apóstol Pablo, escogido para padecer, para sufrir. Él fue escogido para sufrir. Si era un asesino de la misma iglesia, solo la gracia de Dios pudo haberlo convertido. En lo que lo convirtió no era ningún querubín, ningún ángel. Estaba tan descalificado como tal vez cualquiera de nosotros. Pero cuando nosotros vemos entre sus epístolas finales, ¿cómo dice él que estaba acabando la carrera? Con gozo. Imagínate, he acabado la carrera con gozo. Habían experimentado muerte a su humanidad, preso. La carta a los Efesios lo escribe casi en el mismo tiempo a la de Colosas. ¿Y dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba preso. Y desde ahí adorando, alabando, glorificando, escribiendo, edificando. Preso, juzgado, señalado por una causa. Y esa causa llevaba nombre y se llamaba Cristo. Pero confía, iglesia, porque he vencido al mundo. Hoy quizás la persecución para la iglesia es distinta, a otras filosofías, a otras tendencias, a otras situaciones, a otras enfermedades, algunos hasta endeudados. Es un llamado para que podamos vernos en Cristo, darnos cuenta de todo lo que en Dios hemos recibido y vernos triunfantes, gozosos, plenos, llenos, y aprendamos y nos levantemos más a la semejanza de Dios.
más fieles a su administración desde lo celestial, a su economía eterna, plasmada en la economía terrenal. Y con esto voy a ir cerrando Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Por eso hasta aprendamos a votar ustedes. Paréntesis, ¿verdad? Le había puesto Pablo. Aprendan a votar. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. En medio de la cual resplandecéis. Ya traducía esto al español, habla de una expresión o manifestación de luz a causa de su palabra revelada, que produce brillo en el mundo. La iglesia está prevista para que resplandezca, tenga una expresión o manifestación de luz a causa de la palabra revelada, como el de un brillo en el mundo. Y por eso, como dice Efesios 1:3, nos ha bendecido con toda bendición. ¿En dónde? Nos habla del tipo y del lugar. ¿Qué tipo de bendición? Con toda. ¿Cuál es el lugar? Porque está esperando que nos muramos. Porque ahí estamos sentados juntamente con Él, espiritualmente, viviendo esta vida terrenal. Y la iglesia que empieza a comprender eso, resplandece la manifestación de la luz a causa de su palabra revelada. Brilla. Nosotros no vivimos las situaciones como quienes no tienen esperanza. Tú no puedes vivir los escenarios como quien tiene a Cristo en su vida. Iglesia, no puedes. Ellos no tienen esperanza, pero nosotros tenemos la esperanza de gloria, la esperanza que no avergüenza, y entendemos que estamos en el proceso en el que Él está conformándonos a su imagen, y que el destino entonces de su iglesia es la expresión de las alturas a través de su iglesia en esta tierra. No sé qué esté sucediendo, qué te esté pasando, pero vívelo con la iglesia de Cristo, con propósito, con significado, con sentido, con identidad, con valor y con autoestima. Vamos a finalizar orando y dándole gracias al Señor por este tiempo maravilloso